académicos y éticos Recording is on. que direccionan estos sentidos a otros del hacer pedagógico. Entonces vamos a ver cómo se genera este movimiento de la evaluación a la revisión crítica. ¿Para qué? Para buscar otra razón evaluadora que no sean estas miradas coloniales de la escuela heteronormativa, patriarcal, ¿sí? Liberal, neoliberal, que nos gobernó y que da origen, ¿no?, a todas estas injusticias y a todas estas exclusiones de la cual ha sido la escuela parte. ¿Vamos con la otra plaquita? Entonces, desnaturalizar la razón evaluadora y reconocer que hay otras formas de aprender y que hay otras formas de acompañar esos procesos, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿acaso podríamos producir otras verdades si proponemos otro significante que esté acompañado de los sentidos y enfoques que se inscriben en el diseño curricular? ¿Qué sentidos otros se instalan y cobran relevancia si dejamos de hablar de evaluación y nos ponemos a hablar de revisión crítica? ¿Cambian los sentidos ahí y nuestra función dentro del aula cambia si en vez de decir evaluamos, vamos a trabajar con la revisión crítica? ¿Qué se activa en nosotros y en nuestros estudiantes cuando le quitamos el peso específico que tiene la palabra evaluación y empezamos a hablar con la revisión crítica, con ese matiz que queremos darle, que es un proceso, que es un desarrollo, que es un devenir, que no es un final ni la culminación ni de algo, sino acompaña? Por eso que hicimos el gesto, ¿no?, de empezar con la revisión crítica al principio. ¿Por qué tenemos que esperar el final para evaluar? Si estamos diciendo que es un proceso y hablamos de un desarrollo, de este gesto, ¿no?, del salto que se da de aprender algo, de enseñar, de aprender y ver cómo se producen esos cambios, ¿no? Eso no es algo que se da al final, es algo que tenemos que acompañar durante todo el proceso, con todo lo que implica, ¿no? Con todo lo que implica ver continuamente y cotidianamente todos los gestos que indican que se está produciendo un conocimiento, que se están abriendo nuevas posibilidades para nosotros y para nuestros estudiantes. ¿Cambiamos la plaquita? Entonces, para ir más o menos viendo este proceso de acompañamiento a partir de la propuesta de revisión crítica. Esto supondrá recuperar la centralidad ético-política de las tareas pedagógicas institucionales, volver a esto que decíamos antes, ¿no?, que lo burocrático, lo administrativo no solape, no coarte todas nuestras posibilidades pedagógicas y las posibilidades de desarrollo que tienen nuestros estudiantes. Dejar atrás las instancias de examen y de evaluación y disolver así las matrices que son desde la herencia colonial y que todavía permanecen, ¿no? Yo imagino, y esto genera mucho ruido a veces cuando lo planteo así, pero pensemos, ¿cuánto tiempo dispondríamos para la clase, para el aula, para el trabajo en nuestras propuestas de experiencias, de prácticas? ¿Cuánto tiempo supondríamos si eso que es tan central como son los días que evaluamos, que recuperamos, que entregamos notas, pasaran por otro lugar, que pasaran con otros tiempos, ¿no? ¿Qué recuperaríamos ahí? Quizás cada trimestre o cada mes o cada cierre de tema, ¿no? Pensar en esas potencialidades, ¿sí? Y ver qué empezaría a pasar, ¿no? Asumir que intervenimos pedagógicamente para revisar lo planificado y los efectos de nuestras prácticas docentes, orientadas por el movimiento de aprender más que por un resultado definitorio, taxativo, clasificatorio, ¿sí? Entonces, vamos a promover procesos de subjetivación escolares liberadas de la vigilancia, la calificación y el castigo, ¿sí? Porque nuestros estudiantes, en vez de pensar en las potencialidades que tienen en sí mismos, piensan que los resultados de sus trabajos, de lo que pueden llegar a mostrarnos o lo que no se animan a mostrar, va a ser objeto de castigo, de sanción, de vigilancia. ¿Qué pensamos no en objetivos a alcanzar, sino en propósitos de aprendizaje para establecer la igualdad como punto de partida para todos, ¿no? Esto está
está bueno pensarlo, ¿no? Que pensemos no solamente en los objetivos a alcanzar, sino en nuestros propios propósitos. Nosotros como docentes, además de los objetivos, tenemos como propósitos, queremos hacer cosas, que se vean cosas en nuestros estudiantes. Bueno, qué interesante sería que eso sea lo que guíe nuestra práctica y no solamente lo que los estudiantes tienen que lograr realizar o hacer. Y como decíamos anteriormente, ¿no? Centrarnos en el movimiento de aprender. La revisión crítica contempla las singularidades de las trayectorias socioeducativas en contexto y de manera colectiva. Ya no un solo individuo evalúa a otro solo individuo, sino que colectivamente un grupo de profes evalúa el trabajo, ¿sí? de sus estudiantes, de manera general, en principio, o por grupos, y si no, y si es necesario, de manera individual, de manera más singular o teniendo en cuenta estas singularidades. ¿Cambiamos la plaquita? Ay, gracias. Entonces, como nosotros proponemos una mirada de la revisión crítica que acompañe todo el proceso, una vez que tenemos claro estos procesos de revisión, de cómo acompañamos o qué vamos a mirar en nuestras experiencias, proponemos 3 EPAs, ¿sí? Una es un EPA de lengua, literatura y danza, otra es un EPA, ¿sí? Como espacios de articulación, ¿no? Artes visuales y teatro, y otra lenguas otras y música. Por una cuestión de horario los organizamos, hoy solamente vamos a ver lengua, literatura y danza, pero el lunes, este lunes que viene, artes visuales y teatro, lenguas otras y música van a armar su propio itinerario, su propia propuesta de EPA, ¿sí? Entonces, este cruce interdisciplinario va a estar entramado con las problemáticas complejas seleccionadas del inicio de nuestro proceso 2022. Entonces, seguimos pensando en las desigualdades, violencias postuladas, generadas en la monocultura occidental y patriarcal, la naturaleza como objeto de saqueo y destrucción. En este recorrido se visibilizan los enfoques, perspectivas, núcleos problemáticos, categorías y los conocimientos y saberes entretejidos en un trabajo de dupla. Construimos propuestas pedagógicas para posibles cepas del área, orientados a un ciclo básico común. O sea, esta propuesta nosotros la pensamos para primero y segundo, pero se puede complejizar para un tercero interciclo si se quiere. O sea, tiene que ver también con las propuestas de EPA y de determinadas decisiones institucionales que se pueden tomar. No es que van a ser así, digo que van a ser posibilidades, potencialidades estos EPA, ¿sí? Ahí va la propuesta, Sol. Ahí va. Seguimos esta primera propuesta, entonces, y ahí va a entrar nuestra querida Sil, va a estar en relación con el EPA Danza y Literatura. Ahí, gracias, Eli. Ahí Sol tiene esta consulta de la dupla inglés y sería lenguas otras, literatura, que eso está a modo de ejemplo en la resolución, ¿sí? Por eso nosotros traemos las propuestas de otros EPAs, porque existe la posibilidad de que las instituciones se organicen y realicen otros entramados de EPA, ¿sí? Eso está a modo de ejemplo en la resolución, si es la duda que está surgiendo en este momento. Todo para trabajar en inglés, pero con lengua... Bien. Bueno, no sé si hay dudas al respecto de eso. Lo que nosotros estamos, que siempre, creemos nosotros, y es lo que pasa generalmente en las escuelas, esto se va en el andar, se va haciendo carne, se va haciendo posibilidad. Hasta ahora no hay ninguna resolución que diga que solamente lengua e inglés va a ser el EPA posible. Van a ser lo que sí dice la resolución es que son de definición institucional. ¿Qué quiere decir? Que las escuelas van a poder elegir, y en esto las escuelas, que no sé, nosotros somos los integrantes de las escuelas, vamos a poder elevar y poder consensuar con nuestros equipos de coordinación directiva qué EPA es posible en nuestra escuela de acuerdo, no sé, imagino horarios de los docentes que lo van a llevar a cabo, espacios comunes que puedan ser compartidos en las escuelas, ¿no? Todas esas variables que dan cuenta de algo que se construye teniendo cuando se ve la realidad de la escuela. Si eso no es posible, seguramente, van a pasar esto, va a pasar inglés y
lengua como la única posibilidad posible, pero no. Permiso, en realidad, Eli. lo que... Sí. Para responder a Daniela, sí. El diseño curricular propone música, va a entrar a todas las escuelas, sea técnica, sea CPM, por eso, porque ella dice que en su colegio no tienen música. A partir del año que viene sí van a tener música, por eso por ahí quería hacer esa aclaración. Bien, entonces, teniendo esas posibilidades, yo creo que muchas de estas decisiones se van a tomar el año que viene, en febrero, y también va a tener mucho que ver este trabajo que hagan ustedes de potenciar estas posibilidades de EPA. Es decir, si ustedes más o menos tienen en claro lo que quieren trabajar y cómo, la idea es construir un marco dentro de las escuelas que posibilite que eso se lleve a cabo. Porque el diseño lo dice, son de definición institucional. ¿Sí? Por eso nosotros nos atrevimos a jugar con, por ejemplo, un EPA posible, lengua, literatura y danza. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, entonces nos metemos de lleno en lo que es la propuesta del EPA, ¿sí? Pasamos a la siguiente placa, por favor. Bueno, como comentó Eli, estos EPAs vamos a plantear 3 momentos, que podrían ser 3 clases, quizás se extienda más en el tiempo. Estas clases serían de 80 minutos y tienen 1 hora de articulación y adicional, digamos, y se plantea este trabajo en un segundo cuatrimestre de un primer año, ¿sí? Para este itinerario nos proponemos trabajar con la metáfora del movimiento, pensando que en un itinerario nos planteamos determinados recursos, y si vamos al origen de la palabra recurso, nos damos cuenta de que viene de recurrir, que es correr nuevamente hacia. Entonces, esta idea de movimiento continuo nos permite entramar los recursos que utilicemos en este EPA para ir y volver, para repensarnos y reflexionar sobre esos recursos que utilizamos y los cambios que se ejercen a partir de las prácticas. Para esto, para poder pensar en este movimiento de recursos, vamos a trabajar con la revisión crítica, y esa revisión crítica la vamos a hacer a través de una bitácora. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Gracias. Nos proponemos trabajar en una bitácora de registro de las clases, lo que tiene que ver con todo el recorrido que vamos a ir haciendo en el EPA, para poder ir escribiendo estas experiencias y poder reflexionar sobre estas prácticas, ¿sí? A modo de revisión crítica continua del proceso del EPA. ¿Continuamos? Otra placa, por favor. Gracias. Como sabemos, lengua y literatura está desde el nivel primario, y en secundaria está ya instalada hace tiempo, como plástica y música. Pero la danza es una disciplina que ingresa nueva en el sistema educativo. Hay experiencias aisladas en distintos secundarios, como también de teatro, pero en esta ocasión ingresa para ser parte de la currícula. Entonces, entendemos que nosotros conocemos cómo se decodifica la literatura, entendemos que las palabras producen significantes, que son determinados significados de lectura. Entonces tenemos que entender cómo funciona la danza, ¿no? Como lenguaje nuevo que ingresa. Y para eso debemos saber que la danza tiene determinados códigos de lectura que están puestos en el movimiento del cuerpo. Si buscamos una definición de danza, podríamos decir que es el discurso de la corporeidad en movimiento en el tiempo y el espacio, a través de la energía y las formas, ¿sí? Y la danza tiene una finalidad artística y expresiva en un lugar situado. Para esto nos parece interesante pensar este concepto de situado, trayendo una cita de Catherine Walsh, que plantea lo situado como una ubicación geopolítica, ¿sí? Ella dice que por ubicación geopolítica entiendo no solo el espacio físico, el lugar en el mapa, sino también los espacios históricos, sociales, culturales, discursivos e imaginados. Es importante pensar que las artes escénicas, como son la danza y el teatro, están situadas en el cuerpo, y ese cuerpo está territorializado, ¿sí? Por eso debemos pensar en un aprendizaje de este modo. Y también queríamos traer un nexo, porque cuando nos planteábamos, cuando Carol y Eli se juntaron a pensar este EPA, pensaban cómo conectar la poesía y el baile.
¿no? La danza. Entonces ahí encontraron una autora que se llama Dolores Ponce, que hace una investigación sobre danza y literatura, y hace un nexo muy interesante en lo que tiene que ver con el movimiento y lo textual. Ella plantea que el texto es cuestión de energías que fluyen, se detienen, a veces hasta atascarse, se suspenden, bullen. Esta cita que traemos de Dolores Ponce nos trae directamente, nos conecta con el movimiento, con lo que es la danza. Pareciera manejar un mismo lenguaje, pero creo que los canales son distintos, ¿no? Los canales de la danza son motores, son kinestésicos, son físicos, y los canales de la literatura son en formas, ¿sí? En escritura. Entonces podíamos encontrar esta unión para empezar a articular este EPA. Entonces nos preguntamos, ¿cómo voy a bailar la poesía? ¿Cómo conectarle a esta corporeidad la voluntad de la poesía? Y para eso nos parece interesante traer un poema de Maki Corbalán, el poema del amor, que dice: una danza el amor en la que cambia la coreografía a cada paso. No hay certezas con los años. Las figuras se aprenden en la práctica, aunque nunca han variado. No es preciso entender, solo copiar la regularidad de su dibujo, hacer lo que todos, mantenerse en movimiento. Estos son los puntos de conexión que encontramos en las dos disciplinas para poder articular este EPA. Ahora sí nos metemos en la propuesta específica del EPA, así que vamos a cambiar la placa. Y como pensábamos, estamos trabajando, como dijimos, con estas dos problemáticas complejas que tomamos de los trabajos de los colegas que estuvieron participando en la conformación del año pasado, ¿sí? A modo de ejemplo, las desigualdades y violencias postuladas y generadas desde la monocultura occidental y patriarcal, y la naturaleza como objeto de saqueo y destrucción. Cuando armamos nuestra problemática compleja, empezamos a pensar en los núcleos problemáticos que van a aparecer en este EPA en relación a lo que son los núcleos problemáticos del área. Y ahí encontramos los siguientes, que son lenguajes artísticos, hacia una definición abierta, inclusiva e intercultural de la vida humana, el cuerpo como construcción simbólica, social y cultural, discursos e identidades, interpretación, comprensión y alteridad. Y si pensamos en categorías del área, hicimos un listado de las categorías que consideramos que pueden aparecer en este EPA, y bueno, ahí están escritas, voy a anunciar algunas, pues son un montón, pero nos permite para conceptualizar y empezar a desentramar el EPA, ¿no? Algunas de ellas son lenguajes, vivencias, sentipensar, corporeidad, sistema, códigos de representación, melodías, ritmos, texturas, fraseos. Y si pensamos en las perspectivas del diseño, tenemos las perspectivas de género donde aparece el patriarcado, feminidades, masculinidades, las perspectivas ambientales donde aparecen el extractivismo, territorios, naturaleza, ¿sí? Como para ir pensando cómo sería esta problemática compleja. ¿Cambiamos de placa? Bien, a medida que avanzamos en el desarrollo del EPA, debemos pensar en los nudos problemáticos disciplinares, ¿sí? Cada disciplina tiene determinados nudos problemáticos. En el caso de la danza tenemos el cuerpo como construcción social, simbólica y cultural, el rol de los lenguajes en la construcción de las realidades y los mundos culturales humanos, discursos e identidades. Bien, y los nudos problemáticos disciplinares de lengua y literatura son lenguaje, sociedad y poder, entre otros, literatura, sociedad y poder, lenguaje e identidad. Antes de continuar, permitime, Sil, que les conteste a Sol y a Sabrina, Sí, que están comentando que vamos a volver, si es necesario, a explicar esto, o a charlar, en realidad, no explicar, porque en realidad es esto, es verlo como en la práctica. Así que si nos tienen paciencia, después volvemos, así no rompemos tanto el hilo de la presentación. ¿Cambiamos plaquita? Bien. Bueno, y en este EPA, a medida que pasamos por los nudos problemáticos de las disciplinas, ahora vamos a pensar en los conocimientos y saberes disciplinares, ¿sí? De cada una de estas dos disciplinas que articulan en el EPA. En el caso de la danza, los conocimientos y saberes disciplinares que aparecen en el EPA son técnicas de conciencia corporal, silencio, sensibilidad superficial y profunda, movimiento consciente, apoyos, peso, eje, fuera de eje, tiempo, respiración, ritmo, secuencia, espacio propio y escénico, trayectorias, direcciones, niveles, composición, secuencia, calidades, contrastes, pauta, guía y guiado, cultura y contexto de la danza, de construir modelos falsamente dicotómicos.
En el caso de lengua y literatura, ¿querés leerlos, Eli? Así. Sí, interpretación integrada en un contexto sociodiscursivo y desde el punto de vista literario, los otros y su palabra en la escucha, paraverbalidad, gestos, entonación, volumen, instancia enunciativa en la poesía, conceptualización de los procedimientos literarios, desvío de las normas lingüísticas y de los, no alcanzo a leer, y de los sentidos establecidos. Perfecto. ¿Sí? Bien, avanzamos a la siguiente placa. Sí. Bien, y también cuando pensábamos el EPA encontrábamos determinados conocimientos y saberes que eran comunes en las disciplinas, tanto en danza como en lengua y literatura. Y algunos de ellos son los que están acá enunciados: intercambio dialógico, ritmo, fraseo, musicalidad del lenguaje, empleo de recursos verbales y no verbales. La interpretación como construcción de la intencionalidad significativa del acto enunciativo, discursivo, inscripta en los textos y danzas en relación con sus contextos. Relatos del yo, selección léxica, selección de formas en movimiento. Construcción y roles de los personajes dentro del mundo ficcional, la transformación y el cambio como parte constitutiva de los relatos. Estrategias retóricas, secuencias. El análisis metacognitivo, que supone la reflexión y toma de conciencia de lo que se está aprendiendo y de cómo se está haciendo. Prácticas y procesos orales y escritos que se han fundamentado desde la experimentación y la investigación. Perfecto. Ahora sí, avanzamos ya después de hacer como este paneo general, digamos, de lo que va a ser toda la estructura del EPA, ¿sí? En cuanto a los núcleos problemáticos, los conocimientos y saberes disciplinares, la problemática compleja, las perspectivas que responden al diseño, a los enfoques. Nos metemos de lleno en lo que es el itinerario de clases. ¿Pasamos a la otra placa? Bien, en el primer itinerario de clase, en el primer encuentro, nos planteamos trabajar con la metáfora del viento, ¿sí? Y nos preguntamos qué lenguaje poético, qué metáforas y posibilidades encontramos en relacionar la problemática compleja con la posibilidad del viento. Entonces, pensamos trabajar desde un poema que está en la siguiente placa, por favor, Mar. Nos proponemos trabajar a partir de un poema animado que es de Liliana Ancalao. Liliana Ancalao es una poetisa mapuche que actualmente está, está ubicada en el territorio de la provincia de Santa Cruz. Y vamos a compartirles el video para dar esta primera idea de trabajar la imagen del viento para luego llegar a trabajar nuestra problemática compleja específicamente en el segundo encuentro. Voy a compartir pantalla. A ver, Saram. Ay, no sé cómo es. Disculpen, vamos a ver acá. Ping. Ahora sí. ¿Ven todos? ¿Se ve? Se ve. Empiezo. Él siempre va a volver. Me previno la griega traduciendo la borla del café. Y me hablaba de un hombre. Yo pensaba en el viento. El viento siempre vuelve. Pero esta ciudad no se acostumbra. Anda cada vez desaforado por las calles, a brochazos de tierra, borrándonos los pasos. Se nos vuelan los pájaros, los olores. Se desafina la casa, la memoria se astilla. Y hay que poner la pava, preparar unos mates y esperar a que se vaya. En unos días, unas semanas, vaya a saber con el cambio de luna.
Bien. Bien, este es un poema de Liliana Encalado, como dijo Sil, es un fragmento, sí, el poema es mucho más extenso, esta animación viene desde un programa de Canal Encuentro que se llama Susurro y Altavoz, sí, que nos propone propuestas para profes de lengua y literatura, para propuestas de taller de escritura, y bueno, traen la voz de esta poeta, ¿sí? La idea es empezar a reflexionar, sí, teniendo en cuenta que es un poema, sí, y que forma parte digamos, de construcciones muy, muy arcaicas y que siempre como que gusta ser escuchado, recreado, ¿sí? Pensar así, a primeros rasgos, ¿no? ¿Cuáles serían los temas del poema? ¿Qué efectos de sentido genera esa escucha? ¿Y cómo se describiría la voz narrativa de ese poema? Vamos a empezar a jugar. Nosotros empezamos, yo no sé si ustedes quieren ponerse en la piel de estudiantes que siempre somos y empezar como a pensarnos desde este lugar en el poema. Si es así, pueden comentar ahí en el chat y hacerlo de manera más dinámica, pero es esta, ¿no? ¿Cómo potenciamos a partir de estas reflexiones y de pensar, bueno, cómo es esa voz narrativa? ¿Cuál es el tema del viento? ¿Cuál es el tema? ¿O qué metáforas pueden subyacer en el viento, ¿no? Porque ya como lo dijo la griega, ya nos está diciendo, hombre viento, ¿no? Ella dijo que él va a volver y esa voz narrativa dice, no es que él va a volver, es el viento que vuelve. Entonces, empezar ahí a jugar con esos posibles significantes, con esa posibilidad de significaciones que viene de la mano de este viento, que también nos acompaña hoy, por cierto. Bien, y a partir de la escucha y la visualización de este poema animado, nos pareció interesante que desde la disciplina de danza podíamos trabajar una actividad de movimiento específica para encontrar este viento en el cuerpo. Lo que propondríamos trabajar desde la disciplina de danza podría ser el trabajo propioceptivo del pasaje de peso en los pies para poder empezar a trabajar lo que sería la metáfora del viento corporal, ¿no? Y para eso les voy a mostrar un video muy breve sobre un grupo de Córdoba de videodanza para compartirles esta experiencia que podremos transmitir con los estudiantes en cuanto a metaforizar el viento en nuestro cuerpo. ¿Se ve? Sí. Bien. Esto es un pasaje de peso, ¿sí? El registro del peso que cae hacia el piso a través del contacto con los pies, pasar de los metatarsos a los talones. Vamos a avanzar un poquito. El trabajo de fuera de eje, ¿sí? A partir del pasaje de peso en suspensión hasta perder el eje.
bien. Bueno, la idea era mostrar un posible ejemplo que nosotros obviamente lo trabajaríamos desde la disciplina específica, ¿no? A partir de la experiencia corporal. La idea de trabajar en esta metáfora del viento y poder llevarla al cuerpo, esta metáfora que trae el poema de Liliana Ancalao, nos permite atravesar esta primera experiencia corporal del viento. Para llegar a nuestro segundo encuentro del itinerario, May, ¿tenés ahí la placa? Vamos y venimos con la compartida de pantallas. Que en la otra serie, en el segundo encuentro, ya nos proponemos trabajar con una leyenda, que es la leyenda de Barba Azul, ¿sí? Ahí, Eli, ¿querés hacer alguna referencia más específica? Muchos de nosotros tenemos en el imaginario la leyenda de Barba Azul, que es una leyenda folclórica recuperada en el romanticismo, ¿sí? Y a partir de estos relatos de este perpetrador, Barba Azul, ¿sí? Que colecciona esposas muertas en una habitación, ¿sí? Y está cerrado con una especie de llave mágica. Su última esposa, su nueva esposa, es dejada una noche sola en el castillo, siempre esta cuestión de los castillos y de determinada opulencia, es dejada sola con la recomendación de no abrir, que puede usar todas las habitaciones de la casa, que puede hacer lo que quiera en ella, pero con la recomendación de que no puede entrar a una habitación. Ella va y lo primero que hace, y eso es un tema que se repite en muchos mitos de la cultura occidental, va y abre, ¿sí? La puerta y entonces ahí descubre los cadáveres de las otras esposas que desaparecían misteriosamente de Barba Azul. En este contexto ella se horroriza, cierra la puerta, pero esa llave queda manchada, ¿sí? Entonces, cuando llega Barba Azul, se entera de que ella lo desobedeció y además encontró su secreto. Entonces la amenaza, dice, va a correr el mismo destino que sus otras mujeres. Entonces ella grita, llama a sus hermanos, se escapa y sus hermanos toman venganza y matan a Barba Azul, dejándola a ella con el castillo y todo lo que representa esa riqueza, ¿no? Entonces, esta leyenda, sí, que está anclada y que nosotros la tenemos en nuestros imaginarios culturales y hacen referencia a estos femicidios, ¿no? De manera impune y que, bueno, y que son vengados a partir de la última esposa. Esa sería más o menos a grandes rasgos esta leyenda, ¿sí? Una de las versiones que tiene, porque tiene, como todo cuento popular, porta muchísimas versiones que han ido evolucionando a partir del tiempo, ¿no? ¿Sí? Bien, y esta leyenda nos permite hacer el entramado con una obra de Pina Bausch, ¿sí? Que se llama Barba Azul, que está justamente trabajando la leyenda, que es de 1977. Les voy a compartir un fragmento para que la conozcan, después lo pueden buscar en YouTube, para conocer un poco de qué estamos hablando. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Gracias.
Bien. Bien. La idea de cruzar la metáfora del viento que veníamos trabajando, ¿sí? Con el poema de Liliana Ancalao, y esta leyenda de Barba Azul y el video de Pina Bausch y la experiencia corporal de transitar el viento a través del movimiento, queremos hacer un cruce de ideas para trabajar la perspectiva la problemática compleja que venimos abordando de las desigualdades y violencias postuladas y generadas desde la monocultura occidental y patriarcal. Entonces aquí trabajaríamos sobre ciertas preguntas que disparan el pensamiento y la reflexión al respecto. ¿Qué tipo de personaje encarna este personaje que aparece en la obra de Pina Bausch? ¿Podemos darle otra significación al viento? El viento cuando aparece revuelve, desordena las cosas, ¿no? Entonces podemos pensar cuáles son los puntos de conexión entre la imagen del viento y este personaje que aparece en el video de Pina Bausch, ¿no? Y establecer esta relación entre estas dos, entre el poema y la leyenda. Acá podemos anclar específicamente sobre las violencias que suceden a partir del patriarcado, ¿sí? Trabajar el cuerpo como territorio, el cuerpo de la mujer como territorio y un objeto de saqueo, ¿no? Y de destrucción. ¿Y qué otras metáforas pueden aparecer en referencia a esto a partir de la lectura y la expectación? La expectación nos permite reflexionar al respecto. Nos vamos al tercer encuentro de este itinerario posible de EPA. Y en este tercer encuentro lo que buscamos es trabajar específicamente la construcción de una secuencia de movimientos, ¿sí? A partir de un ejercicio de composición de danza, que tiene que ver con un ejercicio que tiene que ver con el títere, el muñeco articulado, el cuerpo dócil, ¿sí? Y para eso le vamos a proponer una pauta a partir de un texto. Este texto podría ser un protagonista sentado en una silla, cunándose, columpiándose, meciéndose con el viento, con deseos de permanecer en ese lugar, su lugar. Su antagonista, que no reconoce la posibilidad de esa persona, la quiere ubicar en otro lugar. El protagonista actúa con docilidad y se deja arrastrar en un nuevo sitio, pero cuando el antagonista cumplió su objetivo, regresa a su lugar. A partir de este texto, como pauta de improvisación, comienza la exploración, la experiencia de movimiento, ¿sí? La idea de esto es poder componer una secuencia de movimiento y a partir de este texto que nos lleva al movimiento y a la creación física, luego, la expectación de esa creación física nos permite volver, en esto de recurrente, del recurso de volver hacia atrás, para pensar y reflexionar qué necesita ese cuerpo para que sea dócil, qué palabras y ritmos aparecen en la docilidad de ese cuerpo. ¿Para qué quiere volver la protagonista o el protagonista a su lugar? La protagonista tiene un ritmo, una música, palabras, frases, surgen frases en ese movimiento. Hay una energía distinta, una calidad de energía distinta entre el protagonista, la protagonista, el antagonista, la antagonista. ¿Quién es el viento? ¿Cómo se reconstruye esta metáfora de viento? Y por último, cuando termine este itinerario, que es enorme, ¿no? Son 3 momentos, pero lo que seguramente nos lleve más de 3 clases, nos proponemos retomar esta idea de movimiento, ¿no? Que planteamos como inicio de este EPA. Y para eso propondremos la lectura de este poema de Mirta Agostino, que dice lo siguiente. Alambrar un territorio. El territorio algo más que la tierra, cuerpo de mujer con dueño marcado por la historia y la leyenda. Cuerpo territorial que sangra y se hace cargo. Por los siglos de los siglos, ¿qué creencias suyas y ajenas? Nos proponemos volver al inicio, ¿no? El punto de partida de este EPA era una problemática compleja que ponga en juego las disciplinas y que nos permita reflexionar a partir del movimiento, de distintos recursos de poema, la bitácora que van a escribir los estudiantes, donde ahí analizarán todo lo que tenga que ver con la escritura, ¿no? La escritura crítica, reflexiva sobre los distintos momentos del EPA, para luego terminar reflexionando sobre el cuerpo de la mujer. Bien, muchas gracias, Sil. La propuesta también giraba en torno, y ya los vamos a compartir en la clase, con determinados recursos que tienen que ver, que son propios del área
de la disciplina danzas y de la disciplina lengua y literatura. Nosotros en este trabajo, con lo que intentábamos hacer o pensarlo, cuando lo pensamos con Carol, es darle un inicio, una presentación a cómo va a ser trabajar con danzas. ¿Sí? A veces nos hemos encontrado, muchos de nosotros, con los profes de música, con los profes de artes visuales, con los profes de otras áreas quizás, y hemos atendido o hemos compartido espacios y trabajos en común que han alimentado estas nociones que tenemos de lo interdisciplinario. Sin embargo, nuestro objetivo acá, más allá de que van a sentir a veces que los conocimientos y saberes de lengua y literatura se diluyen un poco. Nuestro propósito era presentar danza como espacio curricular nuevo dentro de las escuelas, ¿sí? Es poco probable o hay pocas experiencias en la provincia en donde nosotros tengamos compañeros de danza y podamos charlar con ellos de qué podríamos hacer en conjunto, ¿no? Esto que a veces nos parece tan natural con una disciplina o con otra, no ha sido así con danza o con teatro, que sí es nuestro referente, no ha podido ser. Entonces, de esa manera, pensarnos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer o cómo podríamos pensar conocimientos comunes o construcciones comunes de conocimiento tanto para danza como para lengua y literatura? Como bien lo decía Sil, sí, nosotros ya tenemos una experiencia con respecto a, bueno, pensar cómo herramientas o posibilidades para que nuestros estudiantes escriban una bitácora, sí, con toda la complejidad que implica, que podríamos estar años complejizando esa propuesta de bitácora y aún así saldrían cosas nuevas por explorar, por revisar, ¿sí? Entonces, pensar también las posibilidades con la literatura, las metáforas del silencio, el viento, el movimiento, ¿sí? Esas metáforas que acompañan todo este proceso de estas tres clases, ¿no? ¿Qué silencios soterrados hay? ¿Qué silencios aparecen ahí que no han sido visibilizados o que han sido injustamente desterrados o exiliados, ¿no? ¿Quiénes son los que portan las voces, sí? Ahí, Luciana, ¿cuáles serían? En principio es esto, ¿no? El propósito de esta clase particular, Luciano, en principio, no te estoy viendo, por eso no te leí bien el nombre. En principio el propósito es, primero, en principio, presentar de manera articulada un trabajo a partir de una misma matriz de sentidos, ¿sí? En este caso, con la metáfora del viento. Entonces, pensar qué posibilidades discursivas para trabajar nuestra problemática compleja nos propone el viento, ¿sí? ¿Y qué posibilidades de intervención tenemos a partir de esa metáfora? Que además va a ser compartida, porque va a ser compartida con otra disciplina como es danza, ¿sí? Estos propósitos tienen, primero, empezar a trabajar desde tus conocimientos y saberes, no quiero decir contenidos, pero sería así. ¿Qué conocimientos y saberes serían propios para el primer año? Teniendo esta matriz y sabiendo que queremos llegar a estos postulados, ¿no? Sabiendo que queremos decir cómo la violencia patriarcal llega a los cuerpos. Entonces, la metáfora del viento nos permitía pensar esto tanto para danza como para lengua y literatura, ¿sí? Desde ese lugar lo estábamos pensando, desde ese lugar pensábamos en esta mediación, ¿no? ¿Qué potencia tendría que tener esta mediación para que podamos llegar a estos sentidos, ¿no? A las violencias patriarcales sobre los cuerpos de las mujeres, sobre el cuerpo territorio de las mujeres, ¿sí? Y desde ese lugar pensarlo, ¿no? Pero vieron que siempre las planificaciones y todo lo que tiene que ver con proyectos tienen mucho de personal, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasó con Carol que se nos hizo muy claro para nosotros encontrarle los sentidos, la bibliografía, y con Sil también lo compartimos, encontrarle los sentidos, qué recorridos, qué bibliografías, ¿sí? Podrían aportar a esta problemática compleja. Y eso va a depender, y eso es porque somos nosotras dos y encontramos ese caminito y fuimos abriéndolo. Va a depender de eso. Esta es una posibilidad de entre tantas otras, ¿sí? Y va a depender de la potencia de la mediación. En alguna de las cortes nos decían que parecía que en esta propuesta lengua y literatura estaba diluida, desdibujada.
dibujada, si se quiere. A mí lo que me gusta pensar es que nuestro propósito era presentar danza, entonces la fuerza estaba en esto, ¿no? En esto que irrumpía en los espacios de las escuelas, en esto que aparece ahí como nuevo y que nosotros como profes de lengua y literatura, que en cierta manera tenemos ahí esa cuestión con las horas, que tenemos una otra presencia dentro de las escuelas, que hemos estado más visibilizados, si se quiere, tradicionalmente como en todos los planes de estudio, en todas las formaciones, es importante, bueno, dar lugar a estas nuevas disciplinas y saber compartir, podría ser, pero dialogar entre estos espacios y generar nuevas construcciones de conocimiento. Así de que, bueno, esa era la idea. Antes de terminar y para ir cerrando, nos gustaría por ahí pensar, ¿sí? ¿Qué posibilidades, que nos digan ahí en el chat o si alguien quiere proponer, ¿no? ¿Qué hacemos después con estas producciones? Va a estar el cuaderno de bitácora, va a estar este muñeco articulado desde danza. ¿Qué se hace con todo eso en las escuelas? ¿Es posible que esto pueda acontecer al interior de las aulas, teniendo en cuenta nuestros contextos, ¿no? Nuestras escuelas? Por ahí este es el momento para que ustedes nos compartan y abran el micrófono y nos charlen a ver si esto es posible desde la realidad de sus escuelas. A ver, ¿alguien quiere hablar, preguntar? Aportar desde este lugar, ¿no? De que si es posible o no estos recorridos dentro de sus espacios institucionales. ¿No? Bueno. Hay mucha incertidumbre con esto del EPA, de lengua sotra y lengua literatura. Sí. Es una constante ahí. Bueno, pero charlémoslo, vamos a ir a... Quizás estaría bueno que esperen por ahí que podamos presentar el lunes el EPA que armamos con lenguas otras y música, y quizás ahí pueden aclararse muchas cosas y surgir y poder charlar de estas inquietudes también. Claro, y si ustedes tienen el diseño curricular ahí para la gente que estaba pidiendo más data, la página 370, ¿sí? Página 371 en el último párrafo, Eli. Ah, yo lo tengo en la 370. Último párrafo. Si querés lo leo. Dale, léelo. En parte dice, la organización de los EPA dependerá fundamentalmente de la lógica que articula la propuesta de enseñanza y la estructura de contenidos escolares que la sostiene, de los momentos de la clase, del tipo y complejidad de los aprendizajes que tienen lugar en la secuencia didáctica y de las propias posibilidades del colectivo docente institucional partícipe del área. En síntesis, las decisiones sobre su organización en la dinámica del proceso de enseñanza corresponden a la esfera de la autonomía institucional. Ya después empieza a mostrar esos ejemplos de plantillas. Luciano, ¿podés abrir el micrófono nomás? No hay problema. Una pregunta en realidad, quizás lo dijeron y a mí no me terminó de quedar claro. El cuaderno de bitácora es una especie de diario que el docente va a llevar adelante para después posibilitar la instancia de revisión sobre sus prácticas. Bien, ok.
Sí, Luciano, la idea de la bitácora es poner todas las reflexiones lingüísticas, metalingüísticas que podamos realizar en un formato o en un género específico, que es el de la bitácora, que tiene un formato específico también. Esto de la fecha, los días, los relatos en primera persona, ¿sí? Y ese cuaderno, en la medida que se pueda, va a ir complejizándose con los aportes tanto de las experiencias de lectura de estos poemas y de estas propuestas interpretativas que proponemos para los poemas de Liliana Ancalao, Mirta Agostino, y las experiencias que se pueden hacer desde danza. Pero la idea es la escritura, y una escritura que pueda ser compartida y quizás también colectiva. Entonces. ¿Pero esto es específico de este itinerario? O, de este itinerario. Entendí que el cuaderno de bitácora era como un requisito de la planificación. No, en realidad esta bitácora la proponemos nosotras como revisión crítica para los estudiantes y para que trabajen justamente la escritura, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el trabajo corporal es necesario pasarlo al escrito porque ahí se puede conceptualizar y reflexionar sobre lo que pasa en el cuerpo. Entonces, nosotros proponemos que los estudiantes, a partir de las distintas experiencias, pueden ir haciendo una bitácora escrita, un diario de proceso personal. Buenísimo. Bien. Porque, una cosita más, porque yo recuerdo en didáctica haber visto en inglés la práctica esta de reflexión, o sea, de identificación de problemas muy puntuales, problemas planteados surgidos durante la práctica docente en cualquier clase, y la idea de llevar una especie de diario personal para después volver sobre esa práctica y reformularla o hipotetizar posibles otras soluciones. Digo, retomando esto de no quiero equivocarme con los términos, de reemplazar la evaluación por la revisión crítica. Eso, bueno, me había enganchado con eso. Está bien, buenísimo. Sí. Muchas gracias. En realidad, más que un reemplazo, es un cambio de sentido. Sí, está bien. El ejercicio evaluación, si se quiere, va a seguir estando. Lo que cambia es la razón por la que se evalúa. Y para acompañar ese cambio de sentido es que proponemos la revisión crítica. Sí, no es que vamos a desterrar la evaluación y ya no. El comentario mío era por la cuestión esta de tratar de utilizar los términos apropiados, nada más. No, sí, bueno, eso nos va a llevar un tiempito y es un viajecito, pero mientras podamos dimensionar y reflexionar sobre esto, yo creo que estamos bien. Si a nosotros la palabra o los sentidos que usábamos la evaluación ya nos estaban generando un escozor o sentíamos que no nos servían, este proceso de pensarnos desde una revisión crítica y acompañarlo desde otro lugar, como que vendría a dar respuesta para eso, ¿no? Para los que nos sentimos incómodos con esos actos más que con la palabra. La palabra la podemos disputar si queremos, pero el acto de decir, bueno, en vez de yo dar tu evaluación y que vos evalúes y que vos respondas a una evaluación que yo te doy, vos mismo vayas generando tus propias reflexiones y tus propios avances o retrocesos en términos de tu práctica en la danza y en términos lingüísticos en tu práctica de escritura también. Perfecto. En la medida que vas evolucionando o vas trayectando esas experiencias, vas generando un cambio en vos y eso se va a reflejar en esas escrituras o en el cuerpo, ¿sí? De un estado de inercia o de no me sale nada a el movimiento, la danza y la escritura que acompaña, ¿no? Entonces, desde ese lugar nos parecía una buena vuelta de tuerca para esta propuesta. La podemos usar, la bitácora puede estar abierta para cualquier propuesta de escritura de alguna experiencia, si se quiere, porque tienen estas particularidades, ¿no? De venir en el tiempo, estos relatos en primera persona, ¿sí? Hay preguntas, hay alguien que dijo que quisiera hablar, a vos, Luciano. ¿Quién era? Chantal. El micrófono, no hay problema. Hola, buenas tardes. A ver si puedo activar la cámara. Dale. A ver. Ahí está. Bueno, mi nombre es Chantal Aranís, soy de Piedra del Águila. Tengo la misma duda que tienen todas mis compañeras de inglés, porque cuando estuvimos viendo el tema de las reubicaciones, la dupla que está propuesta es inglés
no nos dieron ninguna otra alternativa de decir música, por ejemplo, me pusieron con artes. Y el tema, a lo que yo voy, ¿no? Porque nosotros recién el año que viene, en febrero, vamos a arrancar a trabajar. En mi escuela, en parte, que es una escuela de adultos, no tenemos música, no tenemos plástica, y al vivir en un pueblo chico también está el tema que no tenemos docentes. Yo no sé cómo lo vamos a trabajar cuando seguramente vamos a estar un mes sin profes. ¿Cómo podríamos trabajar? No sé, la duda mía en realidad es, cuando vos trabajás en dupla, si vamos a trabajar así como lo estuve viendo yo, por proyectos cortos, porque tenemos que cambiar nuestra manera de dar las clases. Uh-huh. No sé si me hago entender. Sí, el espacio de dupla es anual. Eso es lo que dicen o sea, se dije la dupla y vas a tener esa dupla, sostener esa dupla por todo el año. Cuando nosotros hicimos, pues nosotros también teníamos los mismos interrogantes que ustedes, porque nosotros nos adecuamos a lo que dice el diseño curricular. Luego, con el tiempo y hablando con la gente que maneja sistemas y todo lo que tiene que ver con esas bases de datos del CPE, las grillas y el nomenclador y todas cuestiones que son propias de esto administrativo, que es lo que hablamos, se hace necesario revisar esta cuestión de las duplas porque como que les daban una sola opción, que es la que plantea la grilla. ¿Sí? Pero la grilla dice del diseño curricular que es meramente ilustrativa. ¿Sí? El mismo diseño. Entonces, lo que nosotros en cierta manera militamos o proponemos es que esta, que es una instancia burocratizada, si se quiere, se charle con las instituciones, se hable sobre las posibilidades que hay de plantear otras duplas posibles. ¿Sí? Más allá de lo que el Consejo trajo el formato y lo aplicó porque, bueno, el Consejo es así, trae el formato y lo aplica. Entonces... Y otra consulta, perdón que te corte. Por ejemplo, ya que nosotros vamos a trabajar en área con diferentes disciplinas, sí o sí la dupla tiene que ser, por ejemplo, en este caso que a nosotros nos imponen trabajar con lengua, pero podemos trabajar con otra disciplina, decir, bueno, hago tal proyecto con lengua, después al otro trimestre, porque también estamos con la duda cómo vamos a trabajar, ¿no? Puedo trabajar con el de música. ¿Se puede hacer eso? ¿Se podrá hacer? ¿O solamente la dupla que tenemos tiene que ser todo el año? Todavía se están analizando cuestiones que tienen que ver con más formal, digamos, cómo se carga la dupla en la base de datos. Lo que no nos van a impedir nunca, porque somos docentes y sabemos cómo se hace, es laburar con otros pares y trabajar desde lo interdisciplinar y generar los espacios que estos requieran, y porque lo hemos hecho antes sin permiso de nadie y sin pedir, o sea, lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, la idea es seguir sosteniendo estas prácticas y ver desde las coordinaciones, los equipos directivos, de las coordinaciones de los equipos directivos, qué posibilidades nos presentan para que ellos sean nuestro sostén y digan, bueno, sí, nosotros como equipo directivo y como institución apoyamos este proyecto. ¿Sí? Compartir esa inquietud con los equipos directivos para que ellos también generen los espacios y las gestiones necesarias para que vos puedas cumplir esa práctica desde los marcos acordados del diseño curricular, en espacio de EPA, con horas de articulación, como corresponde, ¿no? Pero ahí no es que no va a venir, a lo que voy es, como está pensado en este primer momento, porque esto es siempre en el primer momento porque en el camino se va a ir acomodando. Lo hicieron así porque es el primer momento. Pero en la medida que vayamos transitándolo y acuerpándolo y diciéndole y acompañados por los equipos directivos, estas posibilidades se van a concretar de manera más real, ¿sí? Porque tampoco es fácil pensar, también es tan arbitrario pensar que tenés que acomodar con una profe de inglés como con una profe de música, o sea, no, ahí es tan arbitrario una cosa como la otra, dentro de la misma área, que es lo que sostiene el diseño. Entonces, desde ese lugar, sí,
proponemos los espacios de dupla, anticipamos estos, y ustedes pueden ir pensando otras posibilidades y pidiendo el apoyo y la contención y los requisitos necesarios desde los equipos directivos, yo creo que es una posibilidad. Pero bueno, como recién estamos empezando, hay que ver que esto se dé, ¿no? Y hablar con los equipos directivos para que nos acompañen en estos pedidos. Es decir, bueno, esto, si la necesidad pedagógica y lo que se está proponiendo tiene esta lógica de construcción de conocimiento, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede ser así? Porque además son espacios Bueno, listo, muchas gracias.